Ahí se me fue. Una vez más estamos aquí dándole continuidad al libro de Hechos, que ha sido bastante extenso, ¿verdad? Pero así como ha sido extenso, sé que Dios ha hablado a nuestras vidas de diferentes maneras. Y sé que muchos de nosotros ha atesorado esa parte que le corresponde para poderla cumplir. Y el libro de Hechos, casi todos los capítulos tienen mucha relación. ¿Okay? Y el 17, el versículo 17, el capítulo 17 del 16 es como una continuidad. Pero indiferentemente de que sean continuidad, lo importante es que Dios es tan especial con nuestras vidas que a través de su palabra Dios nos confronta, Dios nos edifica, Dios nos anima, Dios forma nuestro carácter. Como cuando vamos al colegio, cuando vamos los niños, incluso nosotros cuando vamos a la universidad, nos vemos confrontados por algunas clases o por la manera en que el profesor explica la clase. Muchas veces creemos que no vamos a poder con un material, no vamos a poder con una materia, con un contenido. Y al final miramos y nos encontramos recibiendo el título al momento de la graduación. Miramos atrás y decimos, sí pude. De la misma manera hace Dios con nosotros. Nosotros tenemos una permanente preparación. Y qué bueno que hoy podemos estar aquí. Qué bueno que un día más Dios habla en nuestras vidas y que nosotros estamos aquí para disfrutarlo, para digerirlo, para poderlo aplicar en nuestras vidas. Quiero orar. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, maravilloso, que nos has dado la bendición, la oportunidad de venir al lugar santísimo, a querer aprender, a buscar de tu presencia, para que seamos preparados, seamos capacitados para la obra del ministerio. Te damos muchas gracias, precioso Espíritu Santo, porque eres tú el que guía nuestras vidas, eres tú quien pone la palabra oportuna, el anhelo en nuestro corazón, como dice tu palabra, el querer como el hacer. Te damos muchas gracias, amén y amén. Y aquí hay un personaje que ha sido prácticamente el principal, que es el apóstol Pablo, ¿verdad? Este es un hombre que contra viento y marea, no importando las dificultades, no importando su estado de ánimo, no importando los conflictos a los que se enfrentaba, o sea, no fueron motivos suficientes para poder seguir adelante, llevando a cabo la obra del ministerio que se le fue encomendado. Ahora, ese ministerio solamente no fue para Pablo, ese ministerio se nos fue encomendado a nosotros también. Desde el momento que nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, se nos fue entregado el ministerio de la reconciliación. Y cuando hablamos del ministerio de la reconciliación, incluye padecimientos en distintas áreas de nuestras vidas. ¿Okay? Pero que nosotros podemos avanzar en esas áreas. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice la palabra que Él es nuestro sustento, Él es nuestro refugio, Él es nuestra roca fuerte. Amén. Y que Él va delante de nosotros. No estamos solos. Y voy a leer, empezando con el capítulo 17, el versículo 1. Y dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos y piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas.
Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos entre las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Fíjense que aquí en el versículo 1 dice que como Pablo acostumbraba, él llegó en Tesalónica y lo primero que hizo fue llegar a la sinagoga de los judíos. Ahora, estos judíos muchos de ellos eran incrédulos, la mayoría. Y dice que estuvo allí durante 3 días de reposo. Dice que se posó allí, tuvo 3 días de reposo. Y dice que discutían la palabra. ¿Ok? Entonces, ¿qué discutían? ¿Qué era necesario? Fíjense que había esa necesidad de parte de Pablo. Claro, Dios pone el querer como el hacer en su corazón. Y había esa necesidad de hacerle creer o de hacerle revelar la palabra de Dios, la verdad de cuál fue el propósito con el que Dios envió a Jesucristo a la tierra. ¿Por qué? Porque a través de la muerte de Jesucristo iba a ser la resurrección. ¿Ok? Sin muerte, sin el sacrificio, no iba a haber resurrección, incluso para nosotros. ¿Ok? Entonces, ellos, en otra versión decía que disputaban, que era lo mismo que era discutir. Entonces, imagínense usted, Pablo era un hombre que era sumamente preparado, a él no le importaba. Y en varias oportunidades más adelante vamos a ver. ¿Por quién fue instruido Pablo? Por Gamaliel. Un maestro de alta jerarquía. Y no le importaba. Entonces, lo cierto era que llegó, ese fue uno de los propósitos. Fíjese. Muchas veces nosotros llegamos a un sitio, a un lugar con una misión. Bien sea de trabajo, bien sea de estudio o de otra índole. Entonces, muchas veces nosotros, por lo físico, por el trabajo que nosotros vamos a realizar, obviamos lo espiritual. Y nuestro trabajo principal en el mundo espiritual, así como lo tenemos en lo secular, es estar con nuestros ojos abiertos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en ese sitio donde nosotros vamos a ir, donde Dios va a permitir que vamos a llegar, ahí va a haber una necesidad. ¿O que ustedes creen que estos judíos, a pesar de que muchos eran incrédulos, no tenían necesidad? Sí había necesidad. Dice la palabra de Dios que después que terminó de discutir Pablo con ellos las Escrituras, dice que muchos se levantaron y ¿qué pasó? Le siguieron. Entre ellos habían varones griegos, que eran los principales que estaban la mayoría del tiempo adorando a Dios, y había mujeres nobles. Y cuando se refiere a mujeres nobles, quiere decir que eran distinguidas, personas que eran de alta sociedad, personas que eran adineradas también, que tenían buen léxico, instruidas. Se levantaron y siguieron a Pablo. Voy a continuar, pero quiero hacer hincapié aquí.
Cuando ellos salieron, voy a ir del 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlo al pueblo. Fíjense qué cosa, ¿no? Habían judíos de estos que estaban aquí que tenían envidia, que tenían celos. Pero fíjense lo irónico, tenían celo y envidia de algo que podían tener. Ellos podían tener lo que Pablo estaba enseñando, pero no lo querían. Pero tenían celos, les molestaba. ¿Ok? Pero como se enseñó la semana pasada, no eran ellos. Era el espíritu de incredulidad y de oposición que había en estas personas, ¿ok?, que no lo aceptaban. Entonces, ¿qué hicieron? Buscaron a un tal Jasón. Jasón. Este señor casi no se nombra en la Biblia. La única parte donde se nombró en la Biblia fue en el libro de Hechos. Y estuve viendo por ahí unos comentarios y había otros libros en la Biblia católica, no me acuerdo, Macabeo, uno de los libros Macabeos donde habla que existió antes 175 años antes de Cristo, un sacerdote, en fin. Pero este hombre, fíjese la actitud que tomó este hombre. Él, a pesar, ¿usted cree que esta persona, Macabeo y otros hermanos, no escucharon hablar de que Pablo fue perseguido en otras ciudades? Claro que sí, pero él se arriesgó y él agarró a Pablo o le dijo a Pablo y a los otros hermanos que se fueran a su casa. Ellos los escondieron después que salieron ahí porque como siempre el enemigo no se va a quedar tranquilo cuando usted haga algo bueno. Y esto no es solamente en la iglesia, lo hemos hablado en otras oportunidades. Usted está en la empresa y está haciendo, mire, se pone como los caballos, las guíndolas así, durante la carrera. Solamente para mirar para el frente, o sea, haciendo el trabajo de usted. Y siempre va a haber alguien que va a querer molestar. Usted muchas veces por hacer el buen trabajo, por ser obediente, por ser diligente, por ser comprometido, va a despertárselo en otras personas. ¿Ok? Pero aprenda usted a verlo con los ojos de Dios. No los vea con ojos humanos, porque simplemente es una manera de cómo opera el enemigo para querer robar nuestra paz. Pero cuando nosotros estamos apercibidos, ¿ok?, no nos va a robar la paz. Simplemente tomamos la cosa como una prueba, como un proceso en un tiempo determinado y podemos vencer enfrentando tal circunstancia. ¿Ok? Entonces, estos hombres judíos incrédulos se levantaron, buscaron gente mala, perversa, para que se levantaran en contra de Pablo y los otros para poderlos neutralizar, vamos a decirlo así. Como cosa rara, Pablo se salvó de esa, de que no lo agarraron y lo apalearon y lo apedraron y lo metieron preso, pero déjeme decirle que estuvo a punto. ¿Ok? Entonces este hombre, por supuesto, un instrumento de Dios, ¿verdad?, tomó la iniciativa, tomó el ánimo pronto de querer ayudarlos a ellos. Entonces, para hacerlo corto, se alborotó el pueblo a consecuencia de esta gente que buscaron los judíos religiosos. ¿Y a dónde cree usted que fueron? A la casa de Jasón. Y dice que no lo encontraron, no los encontraron. Pero encontraron a Jasón y otros hermanos. Y como ellos fueron los que lo ayudaron, ellos fueron los participantes de crear, de que ellos decían que estaban alborotando la ciudad, dice que lo agarraron y se lo llevaron, ¿verdad? Otros dicen que lo arrastraron, otra versión dice que lo arrastraron para la cárcel. Se lo llevaron y lo detuvieron, a él y a otros. Dice así: no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando:
Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César diciendo, hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Los arrastraron hasta las autoridades y los detuvieron ahí y tuvieron que pagar una fianza para que lo pudieran liberar. ¿Ok? Ahora, se decía anteriormente, pagar una fianza no era cualquier cosa. Fíjese que esta gente se arriesgó. Ellos sabían que era lo que les podía venir a cometer un acto como esto, de poder sobreguardar a estas personas que estaban infringiendo los decretos del rey, vamos a decirlo así. ¿Ok? Y ellos pagaron esa fianza. Y anteriormente, para pagar una fianza, se dice que se tenía que pagar con propiedades y demás. O sea que les costó mucho dinero poder pagar la fianza. Y para ellos poder salir en libertad. Dice así, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Fíjate, salieron de un sitio, pero llegaron a Berea. ¿Y qué fue lo primero que hizo el bendito de Pablo? Se metió en la boca del lobo otra vez. Fue para la sinagoga de los judíos, derechito. Pero ya no iba solo, porque dice que muchos lo estaban siguiendo. Iban más. Entonces, no le importaba a lo que se iba a enfrentar Pablo. No le importaba. Él tenía una visión. Él tenía una misión que cumplir. Una misión que era entregada por Dios. Y no le importaba interponerse a cualquier tipo de adversidad para llevar a cabo su trabajo. Pero cuando llegó en Berea, dice que estos judíos eran como que más mansitos, eran más tranquilos. Dice que tomaron la palabra con humildad. Y empezaron a escudriñar y empezaron a intercambiar, empezaron a aprender más sobre lo que era lo que estaba enseñando Pablo, el punto principal, la resurrección, la salvación, la resurrección de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, dice que estos eran nobles, que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. No todas las veces cuando nosotros salimos a predicar las buenas nuevas de salvación, no todas las veces cuando ayudamos a un familiar, o cuando buscamos dar apoyo a un amigo, no pensemos que nos van a recibir con flores. Fíjate, en la primera sinagoga donde llegó Pablo, no fue bien recibido. Aunque discutieron la palabra de Dios, pero tuvieron una mala experiencia después porque fueron perseguidos. Y de igual manera nos pasa a nosotros. Pero no tienen que ser motivos para que nosotros nos desanimemos. Porque así como hay personas que no quieren recibir, que de hecho ya hay personas que han sido predestinadas para no recibir la palabra de Dios, para no aceptarla. Hay personas que también han sido predestinadas para recibir la palabra oportuna que Dios tiene para su vida, a través de nosotros como instrumentos. ¿Ok? Entonces, no nos podemos desanimar ni podemos usar como justificación el que no voy a ayudar a alguien porque me van a recibir mal. No nos podemos predisponer. Esa es la palabra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es el impacto que va a causar
Dios a través de nuestras vidas en esas personas. Porque aquí dice, por segunda vez saliendo de la sinagoga, dice, cuando los judíos de Tesalónica así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. ¿Ok? No habla específicamente de cantidades, pero fueron varias vidas, varias personas que en un momento estuvieron ciegas espiritualmente y a través de ¿qué? A través de la explicación, vamos a decir a través de la discusión, como dice la palabra, su mente espiritual fue abierta, sus ojos espirituales fueron abiertos porque si no, no hubieran aceptado el mensaje que estaba dando Pablo. Y dice que le siguieron y no pocos hombres, no pocas mujeres. Entonces, había un propósito. ¿Cuál era el propósito principal de los viajes de Pablo? Alcanzar las almas. Quitar los velos de la gente. Quitar la confusión de las personas. Quitar todo perjuicio que tiene la gente, toda fortaleza que les impide poder recibir el mensaje de buenas nuevas. El consejo de Dios, el favor de Dios, la benevolencia de Dios. Dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a la multitud. Estos benditos no se quedaban tranquilos. ¿Ah? Querían tener el control de todo, están como Maduro allá en Venezuela. Se dieron cuenta, hermano, ya había pasado ya por Berea, llegaron y allá fueron. ¿Quién le enviaría el mensaje o el email de que estaban por ahí? ¿No? Es que nunca faltan los chismosos, hermano, y más adelante se los voy a mostrar. Nunca faltan los chismosos. Que hay gente que solamente está para sembrar la cizaña, para sembrar la codicia, para traer la división, para traer el odio, para despertar la ansiedad. Ay, Dios mío. Pero tampoco debe ser un motivo para que nos desanimemos de hacer el trabajo que nos corresponde. Y no es fácil, porque es muy difícil. Pero la palabra de Dios dice que no somos de lo que retrocedemos, sino de lo que tenemos fe para preservación de nuestras vidas, para seguir adelante. Hoy podemos estar desanimados, pero mañana amanecemos con nuevas fuerzas como las del búfalo y seguimos adelante. No importa. ¿Cuál es nuestra mayor motivación? De que podemos salir, de que podemos llegarle a una persona de nuestro trabajo, de nuestra universidad y decirle, mira, ¿sabes qué? Dios te va a dar la oportunidad. Dios te va a dar la oportunidad de poder hablarle algo a ella. ¿Y cuál debe ser nuestra mayor motivación? De que esa persona va a aceptar el consejo de Dios y de que tú vas a ser el instrumento. Y como consecuencia, vamos a ser bendecidos, así como ellos también van a ser bendecidos. ¿Ok? Porque no es capricho, no es por un capricho, es porque lo que recibimos de gracia, dice la palabra de Dios, que tenemos que dar de gracia. Y no debemos ser conformes solamente con que, y esto lo hemos dicho en otras oportunidades, no debemos ser conformes porque ya Dios me bendijo a mí, me sigue bendiciendo y ya. Ahí no nos podemos quedar, porque nos estamos volviendo unos egoístas espirituales. ¿Ok? No fuimos llamados para atesorar nosotros lo que Dios nos ha dado a nosotros. Porque simplemente somos unos administradores. Dios los depositó a nosotros para que nosotros los administráramos. Esos talentos. ¿Ok? Entonces, ¿qué mejor tierra que los corazones de las personas para poder depositar esa semilla de amor, de esperanza, de gratitud, de obediencia? ¿Verdad? Para ver el resultado de Dios. Para ver los frutos que realmente Dios tiene preparados para ellos. Amén. Entonces, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas
y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Fíjate que estas personas que iban guiando a Pablo, ellos siguieron directo. ¿Qué pasó en el camino? No sé, pero le dijeron que se fuera al mar, ¿ok? Mientras pasaba la turbia, porque recuerden que habían enviado otra vez esta gente para formar el alboroto allá, para sabotear, vamos a decir, el trabajo que estaba haciendo Pablo con Timoteo y los demás. Entonces, pero lo cierto fue que no fueron solamente, ellos pasaron por el mar y llegaron a Atenas. ¿Ok? Entonces les voy a mostrar ahora aquí más adelante. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Fíjese, le urgía a Pablo el refuerzo. Le urgía. Él llegó a Atenas, no sabemos en qué momento específico fue, pero mandó a que se regresara Timoteo y Sila, ¿no? Porque necesitaban hacer un trabajo grande allí, en Atenas. ¿Ve? Fíjese que lo que les decía ahorita, él llegó a Atenas y lo primero que hizo fue visualizar la condición espiritual en la que se encontraba aquella ciudad. Lo primero. Dice, mientras Pablo le esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Ya no solamente fue en la sinagoga de los judíos, ya se fue más allá, estaba enojado Pablo. ¿Ok? Pero imagínese usted el celo de este hombre. El celo y el fervor por querer hacer también que la gente despertara de ese sueño que tenía tomado el control de ellos. Estaban ciegos espiritualmente. Entonces, yo me imagino que por esa manera Pablo estaba actuando así. Al igual como Jesucristo cuando agarró y volteó las mesas, cuando llegó a su casa, que volteó las mesas porque lo tenían como mercader, como un mercado. Entonces, yo me imagino que fue un gesto, una emoción que pudo haber tomado Pablo al ver al pueblo dándole la espalda a Dios y siendo idólatra. ¿Ok? Entonces, no solamente estuvo en la sinagoga, sino ahora se fue hasta la plaza. Y ahí dice que discutía con todos los que concurrían a la plaza. Yo me imagino, yo me pongo ahí una película, ¿ok? Porque esto también lo hemos visto también como pastor allá en Bogotá, en el centro, ahí en la séptima con la 3, allá arriba donde es peatón solamente, ahí se ponían a predicar mucho. Y yo me acuerdo que había unos hermanos que tenían su altavoz, su micrófono y se ponían a predicar y había gente que se ponía a discutir con ellos. ¿Ok? Pues yo nunca he discutido, de verdad nunca. No, cada quien tiene su estrategia, cada quien tiene su modo, pero yo no caigo en discusiones. Yo creo que es lo peor que se puede hacer, aparte de que ya estamos en otra temporada, vamos a decirlo así. Y creo que Dios nos da la habilidad, Dios nos da la destreza, estrategia, te da ideas de cómo poderle llegar a la gente y cómo poderlos ayudar, de cómo poderlos alcanzar a que ellos tengan confianza en ti, confianza en lo que tú le vas a decir, de que ellos te puedan entender de una manera sencilla, pero al mismo tiempo que sea bien específica. ¿Ok? Pero lo cierto es que Pablo estaba discutiendo con todos ellos, estaba lleno de celos y se puede comprender. Y dice así, y algunos filósofos
de los epicúreos y de los estoicos, disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y fíjese, yo busqué el concepto de los epicúreos, y los epicúreos eran filósofos, los dos eran filósofos, ok, estas dos clases, vamos a decirlo así. Epicúreos, ellos se encargaban, ellos enseñaban a los hombres como objetivo supremo una vida placentera y tranquila sin tener malas consecuencias. ¿Okay? Ellos eran muy discretos. Ellos estaban dispuestos a disfrutar de todos los placeres en cualquier área de su vida, pero muy discretamente, para no tener malas consecuencias de los actos que ellos cometían, de cómo ellos disfrutaban la vida. Mientras que los estoicos creen en las leyes de la naturaleza, son indiferentes al placer y a la alegría, así como la tristeza y el dolor. O sea, les daba igual. Ellos creen en la ley de la naturaleza. Para mí de ahí fue que sacaron la película de Avatar. Sí, porque en Avatar habla sobre eso. ¿Okay? Pero ellos, a pesar de que eran filósofos y eran distintos, eran dos clases, ellos tenían algo en común. Y aquello que tenían en común era que ninguno de ellos creían en el Señor. Eran ateos. ¿Ok? Entonces, dice, disputaban con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y dice así, y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? ¿Qué es el Areópago? Es simplemente el Tribunal Supremo. Ellos son los que toman las decisiones. Ellos son los que condenan a la gente, a los ladrones. Ellos son la máxima autoridad. Y estos están compuestos por gente de mucha jerarquía, de mucho dinero, gente que, y de paso, que son vitalicios. Nadie los mueve de allí. ¿Ok? Ellos son los que tienen todo el poder. Bueno, ¿qué hicieron estos filósofos? Agarraron y dice que tomándolo, se lo llevaron ahí. O sea, dice Pablo, me van a juzgar otra vez. Seguro que Pablo dijo, aquí lo que me espera es la cárcel otra vez, allá otra vez en el fondo, allá, en la más oscura. Porque si es un sitio donde juzgan, donde condenan, ¿qué otra cosa podía pensar Pablo? ¿Ok? Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Recuerda cuando le dije ahorita de los chismosos? De eso se trata. ¿Ok? ¿Y qué pasó? Allá fue Pablo. Entonces, fíjese también, no es solamente, fíjese la carencia en ese tiempo de lo que era la palabra de Dios. Ellos no sabían de lo que se les estaba hablando. No sabían. ¿De qué no estás hablando? ¿Qué es esto? Y se lo llevaron porque querían que explicara qué es eso nuevo y extraño de lo que se les está hablando.
Queremos saber de qué es. Así ellos fueran a chismearlo más adelante, porque dice que me puse a estudiar sobre eso y era que a ellos no les importaba qué. A ellos lo que importaba era saber algo nuevo que no habían, o sea, que fuera nuevo para ellos, pero para divulgarlo. ¿Ok? Entonces, ahí está muy claro, no habían escuchado hablar de la palabra de Dios, no habían escuchado hablar de Cristo. Ya están viendo el propósito de Pablo de poder llegar allá a Atenas. Entonces, ok, ahí llegaron y empezó. Entonces Pablo, puesto en pie y en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Fíjense, esta gente, Dios mío, tan religiosos, eran tan adoradores, que ellos adoraban a algo que no existía. Ellos sabían que había un sol supremo, algo supremo, algo mayor, pero no sabían qué. Al Dios de lo desconocido, al no conocido, lo voy a repetir, al Dios no conocido, pero ahí estaba, adoraba. Entonces, ¿qué cree usted que fue eso? Fíjese, Pablo dijo: aquí es donde los quería agarrar en la bajadita. Agarró la oportunidad. Rácata, aquí es donde yo me voy a desenvolver. Aquí es que voy a hacer yo, voy a hablar lo que Dios me ha enseñado, lo que Gamaliel me enseñó, lo que Dios a través de las experiencias que he tenido lo he puesto en práctica. Aquí es donde lo voy a hacer. Imagínate, se juntó la uña con el sucio, o el hambre con la ganas de comer. ¿Ok? Entonces, fíjese. Dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Fíjese, hermano, qué tremendo lo que Pablo le estaba diciendo a esta gente. Y para hacernos un refrescamiento a nosotros, ese es nuestro Dios también. Ese es nuestro Dios. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Les ha prefijado. ¿Sabes qué? Hay un día, y eso no es para ellos, para nosotros y para toda la humanidad. Ya Dios ha predestinado ese día, ya lo fijó. ¿Cuál va a ser ese día? El día donde nosotros vamos a pararnos delante de la presencia de Dios, en el tribunal de Cristo, y vamos a tener que entregarle cuentas a Dios. Ese es el día que ya Dios ha prefijado. ¿Ok? Y ninguno de nosotros podemos escapar de eso. Entonces, lo importante es que Pablo aprovechó esta oportunidad y empezó a hablar de lo que Dios a él lo ha preparado. Y empezó a dar ese mensaje oportuno de salvación, de resurrección, de un Dios que es todopoderoso, de que es omnipresente, que es omnisapiente. De eso le estaba hablando, de la soberanía de Dios. Dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan.
Fíjese cómo es Dios, de bueno es Dios. Echa a un lado todos los errores, toda la idolatría, y les brinda esa oportunidad tan hermosa. O sea, dice que lo echa a un lado y le está brindando la oportunidad del arrepentimiento. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Fíjese, lo llevaron al Areópago, se levantó, dio su discurso. ¿Quién le siguió? O sea, y si le siguió fue porque aceptó el llamado del arrepentimiento. Dionisio, uno de los que conformaba parte del Areópago, uno de aquellos de jerarquía, aquellos hombres que juzgaban, que daban sentencias de muerte, que metían preso. Entonces, ¿cuál es el principal papel? Así como muchos ya han sido predestinados para la salvación a través del mensaje que Dios pueda dar a través de nuestras vidas, también hay gente que ya ha sido, dice que hay en la palabra de Dios que hay gente que comete hechos vergonzosos, ¿verdad? Porque Dios ha entenebrecido su entendimiento también, porque rehusaron aceptar a Dios. Y eso pasa también con estas personas, pasó con ellos. Pero lo principal y lo importante en todo esto es que allí está el resultado de lo que fue la pasada, ¿verdad?, de Pablo por estas ciudades. ¿Cuántas personas fueron alcanzadas? ¿Cuántas personas fueron libertadas? ¿Cuántas personas fueron sanadas? ¿Cuántas personas fueron felices? ¿Cuántas personas estuvieron atentas al mensaje de la resurrección? ¿Ven? Entonces, puntos muy importantes. Pablo entraba a cada ciudad que entraba y activaba el modo espiritual. ¿Ok? Y entonces buscaba las oportunidades para poder dar el mensaje, y de esta manera fueron alcanzadas estas personas, no importando cuál era la posición en las organizaciones que tenían estas personas. ¿Por qué? Porque Dios vino a desaparecer muchas cosas. Dios vino a romper muchas cosas. Y les aseguro que lo primero que rompió Dios en estas personas fue el orgullo. ¿Ok? Rompió el orgullo porque fueron humildes muchos a recibir la palabra, a poder discutir de ella, a poder escudriñar, a poder aprender. Y esto no es solamente para ellos, también aplica en nuestras vidas. Y no nos cansemos, hermano. No nos cansemos de escudriñar la palabra de Dios. No nos cansemos de querer, de ansiar el activar el mundo espiritual en nuestras vidas. No es suficiente solamente con ir en nuestros trabajos o en nuestros colegios, como le hemos dicho anteriormente durante toda la enseñanza de este libro. No, es que no nos podemos conformar así como Pablo lo hizo. Dice la Biblia, sé imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. Nada más. ¿Okay? Y de eso se trata, de que nosotros podamos disfrutar, de que nosotros podamos degustar el galardón el día de mañana. ¿Sabes que nosotros vamos a ser recompensados? No solamente aquí en la tierra, sino también en el cielo. Mientras estemos aquí de pasada, vamos a ser bendecidos, porque Dios está comprometido con nosotros. Pero después de la muerte hay una vida, y también tenemos que garantizar, asegurar nuestro futuro con Cristo. Denle un aplauso a Dios. Espero que haya sido de bendición esta palabra.